Sí, señor. Falta Tania. Esperemos un minutico a ver si llega. Si no, iniciamos sin ella. Bien, creo que ya estamos todos. Entonces, nuevamente, buenos días a todas. Eh, Como les había mencionado la clase pasada, el parcial lo estaré calificando en el transcurso de esta semana y estaré subiendo la nota a la plataforma, como hicimos en el primer corte. Estén pendientes y si tienen algún reclamo, la próxima semana discutimos sobre esos reclamos que puedan tener sobre la calificación y si gustan, pues discutimos en la sesión de clase la solución o las ideas para solucionar ese parcial. Bien, ya entrando en materia respecto a nuestra sesión de hoy, tratemos primero de recordar en qué estábamos trabajando y cuáles eran los conceptos claves de ese trabajo que hicimos la sesión del martes. Nuestro trabajo se centró, la clase anterior, en el concepto de ecuación diferencial. Entonces, de alguna manera dimos una definición general de lo que es una ecuación diferencial, interpretando eso como una ecuación donde en primer lugar lo que queremos encontrar es una función que cumple ciertas condiciones y esas condiciones están centradas en las derivadas de esa función. Entonces, de alguna manera, cuando a mí me presentan una ecuación diferencial, lo que yo quiero hacer es encontrar una función que al reemplazarla en la correspondiente ecuación y al calcular las derivadas que aparezcan involucradas en esa ecuación, se satisfaga y lo del lado izquierdo resulte igual a lo del lado derecho. Entonces, de alguna manera, sobre esa idea, nosotros empezamos a desarrollar esas maneras de solucionar las ecuaciones diferenciales. La clase pasada también empezamos a discutir el primer método que existe para solucionar ecuaciones diferenciales, que es lo que se conoce como el método de separación de variables o el método de variables separables o el método para solucionar ecuaciones diferenciales separables. Y entonces una ecuación diferencial es separable si este procedimiento que discutimos la clase anterior funciona en el sentido que yo puedo separar, y aquí es muy importante que tengamos claro a qué me refiero con separar, siempre y cuando podamos separar dejando a un lado la variable y dejando al otro lado la variable x para poder integrar posteriormente.
Lo que yo quiero hacer hoy es mirar ejemplos y ejemplos y ejercicios y ejemplos de este método para resolver ecuaciones diferenciales con el propósito de que vayamos identificando en cuáles ecuaciones diferenciales podemos aplicar ese método que discutíamos la sesión pasada. ¿Sí recuerdan este ejemplito que vimos la clase anterior? El que estoy mostrando Sí, en este señor. momento. ¿Sí fue claro ese ejemplito? Sí, señor. Entonces miremos esta ecuación diferencial que les estoy presentando acá. Y la pregunta que uno se hace es si en esta ecuación yo puedo aplicar el método de separación de variables. Miren cómo es la ecuación diferencial, x por y' igual a y. Es decir, que yo necesito una función tal que al derivarla y multiplicarla por x, eso me dé igual a la misma función. Entonces, digamos que la idea detrás de la ecuación diferencial es relativamente sencilla de entender. Lo que tal vez no es tan evidente es cuál sería una solución y, de hecho, cuál sería la solución general de esa ecuación diferencial. Entonces, preguntémonos si esa ecuación efectivamente se puede separar. Y para saber si se puede separar, pues reescribámosla de acuerdo a la notación de Leibniz. No olviden que cuando yo hablo de la notación de Leibniz, lo que estoy diciendo es que en vez de escribir y', lo que nosotros vamos a escribir es y de x. Entonces, en la notación de Leibniz, y para verificar que una ecuación es separable, toca mirarlo desde la notación de Leibniz. En la notación de Leibniz, yo tendría esta presentación para esa ecuación diferencial. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes ven alguna manera de separar las variables en esa ecuación diferencial que estoy presentando? Profe, ¿se podría la y pasarla a dividir y la x a multiplicar? Vamos a mirar a ver. ¿Listo? A ver si te entendí bien. ¿Listo? Voy a coger esto. Entonces tú me dices que la y la pase a dividir. Entonces la voy a pasar por acá. Y la x, ¿cuál x paso a multiplicar? ¿Esta? No, profe, la que estaba abajo. Ah, es la de x. Sí, de x. ¿Qué opinan ustedes? Ahí la ecuación ya quedó separada. Es decir, No, no, señor. Pues tocaría pasar a multiplicar. O sea, la X que está multiplicando, pues tocaría dividir, ¿no? efectivamente, ¿no? También tengo que hacer esto. No olviden que separar, y este pedazo es muy clave que lo tengan claro, separar es que a un lado me queden las y's y al otro lado me queden las x. Cuando digo que queden las y's es incluido el de y cuando digo que queden incluidas las x es el de x. Ahora, yo quiero hablar de un detalle fundamental que no vayan a perder de vista, que tal vez no enfaticé la clase pasada. En este proceso de separación, las D's tienen que quedar arriba. Yo no puedo poner un dx o un dy como denominador porque a la hora de integrar eso no tendría ningún sentido. Entonces, el de y el de x deberían quedar arriba. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Listo. Listo, pues. Entonces, yo creo que estamos de acuerdo en que aquí la ecuación ya quedó separada. ¿Alguien me puede recordar qué vendría a continuación después de que la ecuación queda separada? Integrar. O sea, aplicar como lo de integración a ambos lados de la ecuación. Efectivamente, efectivamente. Yo
aplicar, por decirlo de alguna forma, integración al lado y lado. Y entonces vamos a mirar cuánto dan esas integrales. Permítanme un segundo. Es como si le pusiera un símbolo de integral al lado y lado. Ese es un proceso, digamos que justificable desde la teoría de la integración. Si yo tengo dos cosas que son iguales, yo puedo integrar ambos lados y me da exactamente lo mismo al lado y lado. Es decir, esto sería igual a esto. Entonces, rápidamente voy a calcular la integral. Yo espero que no haya problema en el cálculo de esta integral. La integral de dy sobre y, no olviden que esta expresión es lo mismo que decir 1 sobre y de y. Los textos a veces la escriben así, en vez de escribir el 1 sobre y. Y entonces la integral de esto es la integral de 1 sobre y. Y la integral de 1 sobre y es logaritmo natural. Y entonces aquí me queda logaritmo natural de y igual a, al otro lado, sería también la integral de 1 sobre x, en este caso, logaritmo natural de x. Y no olviden que las constantes siempre las ponemos a este lado de acá. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Mi propósito siempre será, y entonces lo voy a escribir acá, después de esto, la idea es tratar de despejar la variable y. Porque no olviden que la solución, la idea es que se vea como una y. Vamos a ver, y eso va a tratar el siguiente ejemplo, que eso no siempre es posible. Y entonces cuando no se puede dejar la variable y despejada, a mí me toca dejarlo tal y como me lo dejó la integral. Ya vamos a hablar un poquitico de esa idea. Pero si yo puedo despejar, yo debo despejar. Y en este caso yo puedo despejar porque yo tengo un logaritmo natural de y para despejar esa y, yo lo que puedo hacer es simplemente calcular exponencial al otro lado. Yo les hablaba de ese truco la vez pasada, miren. Logaritmo natural de y igual a esto, despejo el y me queda la exponencial elevada a todo esto de acá. Ustedes me decían que tal vez no estaban familiarizadas con eso, entonces yo les pedí que de pronto revisaran, no sé si lo hicieron, cómo despejar un logaritmo natural. Yo creería que eso de pronto sí lo vieron, pero no lo recuerdan. Pero entonces la idea siempre es sencilla. Si yo quiero despejar un logaritmo natural, esta sería la manera de describirlo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Y esta es la solución. Esta es la solución de la ecuación diferencial. Entonces, las funciones que satisfacen esta ecuación diferencial, esta es la solución general. Cuando yo hablo de solución general, hago referencia a esta constante. Es decir, esa constante me recorre todas las posibles soluciones que pueda tener la ecuación diferencial. Entonces, por cada valor de constante, nosotros tenemos una solución específica. Ya hablaremos de esas soluciones específicas posteriormente. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí con el proceso de separación de variables? Sí, profe. Yo quiero que miremos este ejercicio pequeño. Primero el ejercicio y luego un ejemplo especial. A ver si me acuerdo.
Quiero que miren esa ecuación diferencial. Y quiero que identifiquen cómo sería el proceso para separar las variables para esa ecuación diferencial. Entonces, yo quiero que ustedes, cuidadosamente, traten de mirar cómo despejo, cómo reemplazo y particularmente cómo integro la expresión que aparece ahí. La ecuación diferencial es y al cuadrado por y' es igual a x por e a la x. Es una ecuación diferencial de primer orden. Quiero que miremos, y yo les iré preguntando, pero quiero que primero le echen una revisada, cómo separar la ecuación diferencial. ¿Listo? 5 minuticos para ver qué tan claros están.
¿Qué opinan con respecto a esa ecuación diferencial? ¿Se les ocurre alguna forma de separar las variables en esa ecuación diferencial? Profe, sería el de X que está dividiendo se pasa a multiplicar. ¿Y eso sería todo? Sí, Profe, pues el y cuadrado se podría pasar a dividir. Sí, pero miremos lo siguiente. Lo que propone Adriana es hacer esto. Paso este a multiplicar. Entonces aquí solo me quedaría el de y. Yo te pregunto lo siguiente, la otra persona que contestó no vi quién fue el que dijo lo del y al cuadrado. ¿Tú misma, Adriana? No. No, yo no vi. Mira que si yo paso el y cuadrado a dividir, lo cual se puede hacer, pero pues me quedaría de este lado mezcladas las x y las y. Entonces, no olvides que el propósito de la separación de variables es que a un lado me queden las y al otro lado me queden las x. Si tú me Ah, pasas el y al cuadrado acá, pues no estaría cumpliéndose con ese detalle. Sería, ¿y debajo del de y no se puede ¿Qué hacer qué? poner el y al cuadrado? No, ¿por qué? No, pues pregunto. No, porque el y cuadrado está, o sea, si estuviera al otro lado, lo podría pasar a dividir. Pero pues en este lado están los dos del lado izquierdo, ahí adentro no le puedo hacer nada. Al lado izquierdo, en el mismo lado izquierdo, no le puedo como modificar, por decirlo de alguna forma. O sea, la idea es que yo paso a dividir, paso a multiplicar, pero de un lado al otro de la igualdad. Pero del mismo lado, yo no puedo pasar a dividir ahí. O sea que ¿Sí me va a si entender? estuviera a ver si al lado derecho, yo sí lo podría pasar a dividir, así esté El elevado. y, el y cuadrado sí, pero Ok. vuelvo y te repito, si pasas a dividir el y al cuadrado, no te quedarían separadas las variables. Es que yo quiero enfatizar en lo siguiente. Siempre que tratamos de separar variables, la idea es que en la separación a un lado queden las y al otro lado queden las x. Si tú haces eso, de pasar a dividir el y al cuadrado, por ejemplo, voy a escribirlo por acá, voy a ponerlo por aquí al ladito. Si tú me pasas a dividir el y al cuadrado, es decir, si me haces esto, te pregunto, ¿ahí quedan separadas las variables? No, profe. No, porque al lado derecho están mezcladas las x y las y. Pero entonces yo les pregunto lo siguiente, y aquí luego ya no estaban separadas las variables, mírenlo. Aquí al lado izquierdo solo hay y aquí al lado derecho solo hay x. Entonces, yo no le veo necesidad de hacerle nada más, excepto pues haber pasado el de x a este lado, para que la ecuación diferencial ya hubiera quedado separada. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? sí, señor. Entonces aquí ya separamos, Ahora, ¿sí o no? Si es claro ese detalle, con solo eso de coger el de x y pasarlo al lado derecho, ya me quedó separado. Ya están a un lado las y ya están al otro lado las x. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. Y una vez hemos separado, lo que viene a continuación, y ese es el ejercicio que ustedes van a hacer a continuación, es calcular las integrales. Dense cuenta que este método, en el fondo, se reduce a un problema de integración. Este método se reduce a calcular integrales. Y entonces, entonces, dime, entonces sería y al cubo sobre 3, ¿no? bueno, ese sería el de la izquierda. ¿Listo? Pues, entonces, el de la izquierda sería la integral de y al cuadrado con respecto a y, que eso sería
y a la 3 sobre 3. Igual a Igual, perdón, aquí es una 3, un 3, escúchenme. Igual a quién? sería igual a e sobre a e de x. ¿A quién, perdón? Sería e de x. Mira la función Eh, que quiero integrar. X por e a la x. Esa es la función que quiero integrar. Ahora, estamos hablando explícitamente de la integral, de calcular esta integral. Yo quiero calcular esta integral. ¿Cómo se calcula esa integral? Recuerden que dedicamos más de la mitad del curso a calcular integrales. Esa integral, revisen, por favor, todas las integrales que hemos calculado. ¿Esa integral no les suena familiar? ¿No les suena parecida a alguna integral que hayamos calculado? es por partes. Esa integral es Operación por por partes. partes. De hecho, ya la hicimos. Voy a escribirlo por acá. Voy a poner un paréntesis. Esta integral de la derecha se hace por partes. De hecho, ya la hicimos. ¿Alguien recuerda cuánto daba esta integral de la derecha? Era x de x menos e de x. Dímelo bien. X X de e sobre x. O sobre sea, X. x, no, x de e de x, o sea, elevado a la x, X menos, e a la X. Vamos a leerlo bien. X por e a la X. incorrecto, X por menos, e a la X. Porque como no puedo ver lo que tienen escrito, ustedes tienen que expresarse lo más clarito posible. Menos menos a e la X. de x. Ujú. Más X. ¿Sí o no? ¿Sí recuerdan esa integral todas? Sí, sí. Sí, profe. No olviden lo que les dije en algún momento. Aquí el conocimiento tiene que irse acumulando. Es decir, lo que ya hemos visto, lo vamos a reutilizar. Todo lo que hicimos de integración, lo vamos a reutilizar aquí para ecuaciones diferenciales. Entonces, ustedes no pueden perder ese conocimiento que adquirieron sobre el cálculo de integrales, porque es que aquí pueden aparecer integrales incluso que no hayamos calculado, pero que respondan a alguno de los métodos. Es decir, aquí es donde entra con fuerza ese proceso de integración que nosotros trabajamos durante por lo menos 2 cortes. Entonces, no olviden, por favor, eso. Traten de no olvidar lo que ya se ha discutido. Voy a tratar de despejar la Y. Y miren cómo despejo la Y en este caso. Primero paso el 3 a multiplicar. Entonces me queda Y a la 3. Ustedes me dicen si es claro este proceso. Y a la 3 igual a 3 por todo esto. Aquí lo único que hice fue coger el 3 y pasarlo a multiplicar. No olviden que si pasa a multiplicar, pasa a multiplicarlo todo. Por eso pues pongo este paréntesis. Y para despejar una potencia al cubo, la idea es calcular la raíz cúbica al otro lado. Si ya el cubo es igual a esto, entonces, y este es otro proceso de, ¿cómo es que se llama? Despeje conocido.
para quitar el cubo al otro lado, porque esto es una potencia cúbica, al otro lado le saco raíz cúbica. Y entonces y me quedó escrito de esta forma. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Listo, pues. Bien. Vámonos con otra. Un poquitico más. Voy a escribirlo así. Y esta sí quiero verla en escrito. Esta sí quiero verla escrita. Cuando la tengan escrita, por favor, me mandan una foto, la primera foto que me manden, la proyecto en pantalla y entramos a discutir el trabajo que hicieron. ¿Les parece? Sí, señor. Listo, pues. 7 minuticos, a las 10:40. Espero que ya haya alguna foto en mi correo.
¿Alguien me mandó correo? ¿Listo? ¿O tuvieron problemas? Si tuvieron problemas, menciónenme a ver qué podemos hacer. Pues, profe, yo lo hice, pero no sé si me quedó bien. Si quieres, envíame la foto y la revisamos y la discutimos.
Profe, ya se lo envié. Listo, estoy pendiente. Ah, ya llegó. Voy a descargarlo y proyectarlo y ustedes me darán su opinión. Voy a dejar presentar mi pantalla y voy a compartir. ¿Sí se ve como claro? Sí, señor. ¿Qué opinan? Vamos por pedazos. ¿Qué opinan hasta aquí? ¿Sí ven dónde estoy señalando? Sí, profe, que está bien. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Sí estamos de acuerdo todos hasta ahí? Es decir, lo que llamaríamos el proceso Sí. de separar. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, sí, señor. Aquí lo único que hace es plantear la integral y aquí calcula la integral. ¿Qué opinan de esta integral? Profe, pues no sé si de pronto el y cuadrado que está hacia el lado izquierdo se pudo haber cancelado con un y, el que Sí, está multiplicando con el que está dividiendo. sí, eso por un lado, ¿no? Pero que entonces esto no está bien. Pues No, yo lo tengo como dice, no, profe. No, Es que mira con ya, cuidado, Tania fue la que yo, me envió, ¿cierto? Miren con cuidado esto, que esto ya es integración. Miren con cuidado. Tú no me puedes sacar el y cuadrado quieto e integrarme el uno sobre y. Eso solo se hace si esto fuera constante, pero es que este no es constante. No olviden que constante es que, y lo que voy a decir va a sonar tal vez un poco tonto, constante es que no es variable, pero aquí y es la variable, porque estoy integrando con respecto a y. Entonces yo no puedo sacar el y al cuadrado, dejarlo aquí e integrar solamente uno sobre y. Y lo mismo de este lado. Y además que la integral del logaritmo natural de x no es uno sobre x. Es decir, esto está mal integrado. Si es claro para todos ese detalle, esta integral no está bien. O sea, digamos que es claro el proceso de separación de las variables, pero la integral no está bien. Ni la del lado izquierdo, ni la del lado derecho. Entonces quiero revisar eso. Lo voy a hacer o voy a revisar esa integral. Permítanme un segundo, le escribo antes de... Profe, es que yo lo terminé también. ¿Será que se lo puedo enviar? Pues como para revisarlo, si de pronto quedó algo mal. Envíalo, envíalo a ver entonces si no escribo más bien. Envíalo y no escribo yo. Entonces espero a que lo envíes. ¿Listo? Listo, profe, ya lo envío. ¿Sí pueden ver claro?
Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bien. Entonces, miren lo siguiente. Entonces, con Tania habíamos quedado hasta aquí. ¿Sí, sí se ve la flecha cuando señalo o no se ve la flecha cuando señalo? Sí se ve, ¿cierto? Profe, ¿lo podría acercar un poco más? Por ¿Lo favor. amplío? Sí. Listo. Sí, profe. Entonces, listo, pues. Bien. Listo. Entonces, ya que lo amplío, hasta aquí. Hasta aquí habíamos llegado. ¿Sí ven la flecha cuando la utilizo? Sí. Sí, profe. Listo. Hasta aquí estábamos de acuerdo y viene el proceso de calcular la integral. Entonces, miren con cuidado. Y al cuadrado sobre y da y. Aquí se cancelan. Aquí yo no puedo ponerme a integrar por separado. Ni un pedazo sí ni el otro no. Yo primero tengo que tratar de encontrar aquí una expresión que pueda integrar. Y entonces y al cuadrado sobre y, ahí se salta como el pedacito, da y la integral de y es y al cuadrado sobre 2. Es decir, la integral de esto es y al cuadrado sobre 2. ¿Sí estamos de acuerdo por qué? Sí, señor. Y la integral de la derecha es otra integral que hicimos por partes. Miren, voy a decirlo una vez más. Nosotros hemos desarrollado varias integrales, varias. Y esta es una de esas integrales que hemos trabajado. Ustedes tienen que revisar las integrales que hemos calculado, los métodos que hemos aplicado. Esta integral se hace por partes y el resultado de esta integral, y esto sí lo van a revisar ustedes, por si acaso no habían visto cómo calcular esta integral, esta está hecha, esta se hizo cuando hablamos de partes. La integral es esto de acá. Entonces, la de la izquierda da y al cuadrado sobre 2, la de la derecha por partes, y aquí ustedes van a revisar esa integral por partes. Porque es que aquí, y vuelvo e insisto, y me excusan que sea tan repetitivo, en ecuaciones diferenciales vamos a estar utilizando integrales todo el tiempo. Y entonces es importante que ustedes sepan integrar bien, porque o si no las ecuaciones diferenciales no van a quedar bien solucionadas. Esta integral ya la habíamos hecho y la hicimos por partes. Y este era el resultado. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Ahora, para despejar el mismo Sí, truco, señor. aunque aquí hay un detalle, que ese lo voy a excusar porque de repente no están tan familiarizadas con él. Pero entonces vamos a hablar de eso. El 2 está bien, se pasa a multiplicar, queda aquí. Cuando yo despejo un cuadrado, y yo no sé si a ustedes les mencionaron eso en algún momento, las potencias pares, es decir, y al cuadrado, y a la 4, y a la 6, para despejarse tienen un detalle particular, en particular y al cuadrado. Y es que cuando uno le saca raíz, siempre aparece un más menos. Ustedes sí habían visto eso de que al sacar una raíz cuadrada, o sea, al sacarle una raíz a algo al cuadrado, siempre hay una raíz positiva y una raíz negativa. ¿Se habían visto eso alguna vez? ¿Sí lo habían escuchado? ¿O no? Si no lo habían escuchado, no hay problema. Es decir, Sí, señor. No, cuando sí. uno hace este despeje con Sí, profe. raíces cuadradas, uno tiene que poner un más menos. Aquí donde estoy poniendo la flecha, pone un más menos. Entonces queda más o menos raíz cuadrada de todo esto de acá. Es decir, Adriana, lo único que te hace falta es ese detalle técnico de poner un más menos aquí al principio del radical. Eso es una particularidad del despeje cuando uno trabaja con potencias cuadradas. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí, señor. Sí, profe.
Listo. Por lo demás, pues el Sí, ejercicio de profe. Adriana está muy bien. Lo que les digo, ese último detallito a veces se desconoce o a veces se olvida, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Bien. Listo. Faltan 4 para las 11. Vamos a descansar 14 minutos. 13 ya. Es decir, vamos hasta las 11:10 de descanso. Y a las 11:10 volvemos y seguimos trabajando con estas ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Sí, profe.
¿Me escuchan? ¿Pueden ver mi Sí, pantalla? señor. Sí, señor. Revisando este proceso de separación de variables, y pues primero que todo quiero como enfatizar y aclarar que este no es un proceso que se aplique a cualquier ecuación diferencial. De hecho, hoy quisiera mostrarles una ecuación diferencial que no obedece a este método, y entonces tendríamos que entrar a discutir, y eso es lo que haremos la próxima semana, otros métodos para resolver ecuaciones diferenciales. Pero digamos que la idea del proceso de separación de variables funciona para bastantes ecuaciones diferenciales, siempre y cuando, naturalmente, uno pueda realizar ese proceso de separar las variables. Entonces yo quiero que no pierdan de vista qué es eso de separar variables. Separar variables, vuelvo e insisto, es dejar, y aquí voy a ser un poco redundante, dejar las variables separadas al lado y lado de la igualdad. Es decir, dejar a un lado una de las variables y dejar al otro lado la otra variable. Después de ese proceso de separación de variables, viene, digamos, que el proceso, ¿me iban a decir algo? Perdón. Después de ese proceso, después de ese No, señor. proceso de separación de variables, viene, digamos, que el proceso integral, que es calcular la integral a lado y lado. Eso solo se puede hacer después de haber separado las variables. Naturalmente, y aquí insisto otra vez, tienen que calcular esas integrales correctamente, correctamente. Tienen que repasar, si es necesario, ese proceso o esos procesos de integración que hemos discutido hasta ahora. Y la última parte es despejar la variable y. Con ese último paso, a veces se presentan dificultades, porque despejar, a pesar de ser como de lo primero que uno aprende en matemáticas, no es, digamos, que algo fácil en algunos casos, y en algunos otros casos es prácticamente imposible, por decirlo de alguna manera. Y por ejemplo, quiero que miremos esa ecuación diferencial que estoy proponiendo en pantalla. Y entonces primero algunos comentarios de notación o de presentación. En las ecuaciones diferenciales, a uno muchas veces, en vez de escribirle y', le van a escribir de y de x. Esa es como diversas maneras de escribir la derivada. Como son derivadas de primer orden, pues solo vamos a tener y' a veces la escriben de esta manera. Yo creo que esa notación es más o menos familiar para ustedes en el contexto del cálculo diferencial que habrán visto el semestre pasado. Entonces, en este caso, ya está de esta forma, ya tiene la notación de Leibniz. Lo que nos queda verificar es si efectivamente la podemos separar o no. Y entonces aquí claramente se hace la separación de una manera relativamente sencilla. Paso el y más 1 a este lado, paso el de x al otro lado. Calculo la integral o las integrales y esto me dan las integrales. Si estamos de acuerdo en el proceso hasta ahí o alguien tiene alguna pregunta con respecto al proceso que estoy exhibiendo hasta este momento. No, señor. El paso que debería venir a continuación es tratar de despejar la y. Si ustedes miran ese ejercicio,
En este ejercicio, despejar la y es virtualmente imposible, porque no importa qué procesos de, por decirlo de alguna forma, despeje utilicen, que paso a restar, que paso a sumar, que quito, que pongo, que bajo, que subo, nunca van a lograr dejar la y totalmente despejada. En general, despejar es un ejercicio muy exclusivo de ciertas expresiones. No cualquier expresión se puede despejar. No, estoy diciendo despejar, no separar. Separar sí se puede hacer muchas veces, pero despejar es un ejercicio más complejo y no siempre se logra hacer. En esta expresión, o en esta última expresión, no es posible despejar la y. Es decir, yo espero que me crean eso. No siempre es fácil justificar por qué no se puede despejar. Digamos que si ustedes se ponen, por ejemplo, si pasan la y al otro lado, pues naturalmente ahí no estarían despejando, porque la y les quedaría también del lado derecho. Y a la hora de despejar, la idea es que a un lado me quede la y solita y al otro lado todo me quede en términos de la otra variable. Y sacar raíz tampoco va a funcionar, no vayan a pasar este 2 a multiplicar todavía, porque es que este 2 que está acá solo está dividiendo este pedacito. Mejor dicho, aquí estamos hablando de reglas de despeje básicas, que espero que no vayan a tener equivocaciones con eso. Y aquí no es posible hacer ese proceso de despeje. Cuando eso pasa, nos toca dejar la solución expresada así. Ya está. Es decir, en este caso, como más nada podemos hacer, como aquí no está despejado y no podemos despejar, entonces la solución nos toca dejarla de esta forma. Alguien dirá, pero entonces, ¿cuál es y? Desafortunadamente no podemos describir y de una manera explícita. Y entonces, cuando no se puede despejar y, que eso va a pasar muchas veces, uno deja escrita la solución de esta manera, que es la manera implícita de describir las soluciones cuando no se puede despejar la y. Déjenme resumirlo para clarificarlo. Si no pueden despejar y, ya aquí quedó la solución. Esta es la solución. Más nada se puede hacer. Y entonces ahí uno dice que la solución quedó escrita de manera implícita. Cuando uno logra despejar la y, como en este caso, o en los casos anteriores, uno dice que la solución y está expresada de manera explícita. Entonces, solo se puede hacer explícita si puedo despejar la y. Si no puedo despejar la y, me toca dejarla de manera implícita. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Sí es clara la idea? Dicho de manera directa y brutal, por decirlo de alguna forma, si pueden despejar, despejan. Si no pueden despejar, tienen que dejarlo así. ¿Estoy siendo claro con eso? Sí, señor. Es para que no se pongan a tratar de despejar cosas que posiblemente no se puedan despejar. Ahora, cuando sí se pueda despejar, háganlo, háganlo. Cuando puedan dar la solución de manera explícita, tienen que darla. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Yo quiero dedicar esto que nos falta a que ustedes trabajen con estas ecuaciones diferenciales. Todas son separables
Lo que pasa es que en algunos casos tienen que ser un poco creativos para tratar de separar las variables, pero todas se van a poder separar. Entonces, mucho cuidado. Y aquí van a tener que revisar todo lo que saben de integración, porque aquí van a quedar integrales de todas las naturalezas. Entonces voy con esta. Voy a poner 3. Y de paso repasan integración. Eso para el examen final va a volver a aparecer. ¿Sí ven las ecuaciones? Sí, señor. Listo. Quiero que por favor trabajen en ellas. Quiero que revisen cuidadosamente cómo separan. Quiero que revisen cuidadosamente cómo integran. Quiero que primero traten de analizarlas ustedes antes de plantearme a mí alguna pregunta específica.
Quiero que trabajen en este ejercicio, en estos ejercicios. Son tres. Por favor. ¿Listo?
¿Cómo vamos? ¿Siguen ahí? Sí, señor. ¿Cómo vamos? Pues, profe, en el último, la verdad, no sé cómo hacerlo. ¿Cómo te quedó ya hiciste la separación? No, no, señor. De hecho, en eso tuve problemas, por lo que está multiplicando a x más 2. ¿Y qué pasa con esto? Pues no sé si Y O sea, pasa con el último, todo me dices el o... último. Sí, sí, señor. O sea, para este último es muy extravagante esto. Dame un segundo. Aquí todo esto que es una fastidia. Listo. Es muy extravagante si cojo el dx acá, lo paso a multiplicar. Si cojo el x acá, que está multiplicando, lo paso a dividir. Y si cojo esto acá, esta y, lo paso a dividir así. ¿Es muy raro? No, no, señor. Ahí ya está separado, ¿no? Sí, profe. Ahora el ejercicio es calcular las integrales. Mucho ojo con la separación. Ese debería ser, digamos, que el paso más cómodo, por decirlo de alguna forma. Profe, Dime, lo que pasa es que el último punto no lo pude hacer porque no supe cómo hacerlo. O sea, lo hice, pero creo que me quedó mal. pero si estamos de acuerdo con esa separación que estoy mostrando, si estoy mostrando mi pantalla, sí, ¿cierto? Sí. Sí, no, sí, está bien. Entonces el problema está con la integral. O Sí. con... No, con la separación. Por eso, no quedó bien separado acá, es que aquí ya hice la separación. No, sí, sí, Ahí ahí ya no está está bien. separado. Sí, señor. Esa sería la separación. ¿Te quedó La igual? integral. Sí, tal cual. Ahora, la integral, les voy a dar la idea, pero ustedes por favor lo trabajan en la casa con cuidado. Bueno, entonces aquí se le pone una integral, a ver si me queda chévere. Integral esta y esta integral. Listo. Esta integral del lado izquierdo ya no debe generar ningún problema, ¿cierto? Sí, señor. Esa integral no tiene misterio. Esta integral, cuando aparece el dx arriba, eso se ve como raro. Déjenme hago lo siguiente. Vámonos acá. ¿A qué les huele esta integral de la derecha? ¿A qué método les huele esa integral de la derecha? Sustitución No, por partes. no. ¿Vas a adivinar? A la de Menos mal que funciones solo tenemos racionales. 3 métodos. Esto es fracciones parciales que sale. Miren, tengo un polinomio arriba, tengo un polinomio abajo, el polinomio ya está factorizado. Fracciones parciales. Esto huele a fracciones parciales por cualquier lado. Esto de acá. Sí vimos fracciones parciales, ¿cierto? Sí, señor.
Y fracciones parciales no era precisamente para integrales que fueran polinomios arriba y polinomios abajo. Lo que pasa es que aquí el polinomio de abajo ya está factorizado, lo cual es una gran ventaja, porque entonces ya no nos toca factorizar, sino que podemos entrar directo a las fracciones parciales. Yo pregunté fracciones parciales para el parcial, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Entonces debería estar como fresco ese proceso de fracciones Profe, parciales. Dime. es que lo que pasa es que se me va a apagar el computador no sé, pues ya se va a apagar. No importa si me salgo de la clase un momento, es que ya se me va a apagar. Y no me No, quiero pues ir es que de así. hecho ya vamos a cerrar, porque ya faltan 4 minutos. Quiero Profe, que es que por favor revisen. tú dijiste que ibas a dejar un trabajo para finales, al fin no explicaste eso. Dime, perdón, que yo dije un trabajo, no. Dije que iba a poner estos ejercicios, dije que iba a dejar un trabajo. No, profe. No, 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 señor. no, yo no dije que iba. Ahora, si quieren, dejo esto como tarea para entregar, pero, pero un trabajo no, no. Lo que dije es, pero eso sí lo voy a hacer la próxima clase más bien, es mencionarle ejemplos de ecuaciones diferenciales que no salen por separación de variables. Pero eso lo hago para introducir el otro método. Pero si es por trabajo o por ejercicios, ahí le quedan estos 3 pendientes, o les quedan estos 3 pendientes, para que los miren. Si tienen algún problema, el martes apenas iniciamos, me preguntan, profe, no supe qué hacer con este, no supe qué hacer con este, y los miramos con cuidado. Pero digamos que trabajo, no, trabajo preferiría dejarlo para la próxima clase. O sea, la próxima clase dejar una tarea que involucre esto de acá. Primero quiero que ustedes como que se empapen con estos 3 ejercicios que estoy dejando de este método de separación de variables. ¿Sí les parece? Sí, señor. Listo, pues. Nos vemos entonces el martes. Muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, trabajen los ejercicios. Por favor, revisen integrales. Ah, y por favor, no olviden la autoevaluación. ¿Ya la hicieron? Yo la subo hoy, profe. Dime. Yo la subo hoy. Pues, Listo, pues. Por favor, de aquí a mañana. Por favor, suban esa autoevaluación. ¿Listo? Por favor. Hasta luego, chao, profe. profe, gracias. Que estén muy bien. Gracias. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Que estén bien.